La llamada llegó como un rayo en un cielo despejado, un relámpago que partió mi tarde tranquila en dos mitades irreconciliables, una antes y otra después. Señora Elena, soy la maestra de Pedrito, dijo una voz tensa, casi susurrante, pero con una urgencia que me puso el corazón a 100 por hora. ¿Podría venir a la escuela de inmediato? Es sobre el iPad de su nuera, el que su nieto trajo por error. Hay cosas aquí que no puedo explicar por teléfono. Cosas. Esa palabra rebotó en mi mente como una pelota de goma contra una pared dura. ¿Qué tipo de cosas podían ser tan graves como para que una maestra de primaria, normalmente tan calmada, sonara al borde del pánico? Mi nieto. ¿Estaba bien, Pedrito? Esa fue mi primera pregunta, la más visceral. La respuesta fue un sí, por ahora, que me heló la sangre, seguido de un silencio cargado de implicaciones no dichas, un abismo de dudas que me tragué por completo. ¿Qué demonios estaba pasando? El trayecto a la escuela fue un borrón de ansiedad. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto que pasaba un siglo. Mi mente, que a mis 63 años se suponía más tranquila y serena, era ahora un torbellino de presentimientos oscuros. Pedrito, mi dulce y algo despistado Pedrito. ¿Qué había hecho? Era un niño tan bueno, tan inocente. Pero la voz de la maestra no había sido de reproche, sino de alarma, de una preocupación más profunda y sombría que el simple mal comportamiento de un niño. Al llegar, la recepcionista, con la cara pálida, me indicó que fuera directamente a la oficina del director. Allí, no solo estaba la maestra de Pedrito y el director, sino también dos personas vestidas de uniforme, que, con un escalofrío que me recorrió la espalda, reconocí como agentes de policía. El aire en la pequeña oficina era denso, pesado, cargado de una solemnidad que me oprimía el pecho. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la mesa, donde descansaba un pequeño iPad plateado, el que Laura, mi nuera, usaba para su trabajo. Según ella, un nudo se apretó en mi garganta. ¿Qué había en ese objeto inofensivo que justificara la presencia de la policía y esas caras de funeral? ¿Acaso mi vida estaba a punto de desmoronarse por completo? La agente, una mujer de rostro severo, pero ojos comprensivos, me invitó a sentarme. Su voz era extrañamente suave, casi un lamento. Señora Elena, comenzó. El iPad de la madre de Pedrito contiene información de una naturaleza extremadamente delicada. Su nieto, sin saberlo, ha destapado algo que ya estaba bajo investigación, pero de lo que no teníamos pruebas concluyentes hasta ahora. Mis manos temblaron. Investigación. ¿De qué hablaba? El aliento se me cortó en la garganta mientras miraba el iPad. Un dispositivo tan común, tan cotidiano, transformado ahora en una caja de Pandora. La agente procedió a explicar, con una frialdad profesional que apenas enmascaraba la gravedad de sus palabras, que habían estado siguiendo pistas sobre una red de falsificación de medicamentos y blanqueo de dinero. Y el iPad de Laura, al parecer, era la clave. Contenía mensajes, fotos y transacciones bancarias que apuntaban no solo a la participación de Laura en estas actividades ilícitas, sino también a una vida paralela, una que incluía a otro hombre, su socio en el crimen, y su amante. Mi mente se negó a aceptar lo que escuchaba. Laura, mi nuera, la madre de mi nieto, la esposa de mi hijo, era imposible. Ella era tan encantadora, tan sonriente, siempre tan bien arreglada. Una joven ambiciosa, sí, pero trabajadora, aparentemente dedicada a su familia. Había algo en su mirada, en su risa, que siempre me había parecido un poco demasiado artificial, pero lo había atribuido a mi vejez, a esa tendencia de las suegras a ser demasiado críticas. Ahora, esas pequeñas disonancias, esos atisbos de algo que no encajaba, regresaban a mí como puñaladas.
La agente me mostró algunas imágenes. Fotos de Laura con un hombre, un desconocido para mí, en actitudes íntimas, en lugares que no reconocía. Mensajes de texto codificados, pero con insinuaciones claras de negocios sucios, de cantidades de dinero, de planes para mover mercancía. Y lo que más me heló la sangre, los extractos bancarios. Cientos de miles, tal vez millones, moviéndose a través de cuentas fantasma, de paraísos fiscales. Era una telaraña compleja, pero innegablemente. Laura estaba en el centro. Salí de la escuela como un autómata. Pedrito a mi lado, ajeno a la catástrofe que acababa de caer sobre nuestras cabezas. Había sido difícil disimular mi estado, sonreírle, asegurarle que todo estaba bien, mientras mi mundo se derrumbaba. La policía me había pedido discreción. Me había dicho que, por el momento, era vital que Miguel, mi hijo, no supiera nada. Querían usarme como un contacto, una forma de entender la situación desde dentro. La idea me aterrorizó. Yo, una mujer mayor, inmersa en una investigación criminal. Pero no podía negarme. No cuando mi nieto estaba en el centro de todo, no cuando la estabilidad de mi hijo estaba en juego. Cuando llegué a casa, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Tenía que hablar con Miguel. Era su esposa. Era la madre de su hijo. Pero la policía me había advertido. Tenía que ser cautelosa. Tenía que procesar todo yo misma antes de poder siquiera intentar explicárselo a él. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Repasé cada conversación con Laura, cada gesto, cada ausencia. Recordé cómo, en los últimos meses, había estado más distante, siempre con una excusa para llegar tarde a casa o para salir de repente. Había atribuido su comportamiento a la presión de su trabajo, a las exigencias de su ambición profesional. Ahora, lo veía todo, bajo una luz diferente, una luz sórdida y engañosa. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Observaba a Laura, la veía interactuar con Miguel y Pedrito, sonreír, reír, como si nada. Era una actriz brillante, pensé con un nudo en el estómago. Fingía ser la esposa y la madre perfecta, mientras su vida oculta se desmoronaba a nuestro alrededor. No podía mirarla a los ojos sin sentir una mezcla de repulsión y desesperación. La culpa me carcomía. Debería haberme dado cuenta antes. Había ignorado las señales por no querer entrometerme, por respetar la privacidad de su Crovaro. Matrimonio. Esos pequeños detalles, como su repentino interés en viajes de negocios sin Miguel, o su nueva ropa extravagante que contrastaba con sus supuestos ingresos. Ahora gritaban peligro en mi mente. Finalmente, no pude soportarlo más. Necesitaba decirle a Miguel, a pesar de las advertencias de la policía. Una noche, cuando Pedrito ya dormía y Laura estaba trabajando hasta tarde, le pedí a Miguel que habláramos. Se sentó frente a mí en la sala, su rostro cansado, sus ojos reflejando la rutina y el estrés. Intenté ser lo más delicada posible, pero la verdad era una bala, que no podía disfrazar. Le conté sobre la llamada de la maestra, sobre la policía, sobre el iPad. Le supliqué que me creyera, que viera la evidencia. La reacción de Miguel fue devastadora. Primero, incredulidad, luego furia. Mamá, ¿qué dices? Estás inventando historias. Laura, ella jamás haría algo así. Es mi esposa, la madre de mi hijo. Su voz subió de tono, cargada de un dolor que me rompió el alma. Me acusó de estar celosa, de no querer nunca a Laura, de querer destruir su matrimonio. Las palabras hirientes me golpearon como piedras. Ver la venda en sus ojos, el amor ciego que sentía por Laura, me llenó de una tristeza abrumadora. Intenté mostrarle algunos de los mensajes que la policía me había permitido ver, pero él se negó rotundamente. Esto es un montaje. Mamá, una trampa. Alguien quiere hacerle daño a Laura. Y tú, por alguna razón, estás ayudando a esas personas.
Se levantó y se fue. La puerta de su habitación cerrándose con un golpe seco que resonó en el silencio de la casa, marcando una brecha que temí que nunca se cerraría. Aquella noche lloré en silencio, no solo por la boxe, traición de Laura, sino por la fractura con mi hijo. Se había puesto de su lado, sin dudarlo. Había preferido creer en una ilusión antes que en su propia madre. La soledad me oprimió. La policía me llamó al día siguiente, preocupados por la reacción de Miguel. Me instaron a no presionarlo más, a dejar que fueran ellos quienes manejaran la situación. Pero yo no podía simplemente esperar. No podía ver cómo Laura seguía con su doble vida, cómo mi nieto crecía en un hogar lleno de mentiras, cómo mi hijo vivía engañado. La ceguera de Miguel, su rechazo a la verdad, solo hizo que mi determinación fuera más fuerte. Decidí que, si él no investigaba, lo haría yo. Empecé mi propia y silenciosa investigación. Utilicé todas mis habilidades de observación, todas mis intuiciones de madre y abuela. Empecé a seguir a Laura. Era un juego peligroso, lo sabía, pero no me importaba. Necesitaba pruebas irrefutables. Algo que Miguel no pudiera negar. Algo que la policía pudiera usar. Sus patrones se hicieron evidentes. Sus noches de trabajo eran en realidad citas secretas. Su supuesto club de lectura era un pretexto para encontrarse con su amante y socio. Los seguía a un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar discreto y poco concurrido. Vi cómo entraban y salían con cajas sin distintivos, cómo se reunían con hombres de aspecto sombrío. Las conversaciones que alcancé a escuchar, fragmentos de frases sobre distribución y beneficios, confirmaron mis peores miedos. Cada día era un acto de equilibrio, una performance. Sonreía, hacía como si nada, mientras mi corazón latía con fuerza cada vez que Laura me miraba. Me sentía una espía en mi propia casa. Una mañana, mientras Laura estaba en la ducha, vi su bolso abierto sobre la cama. La curiosidad me ganó. Dentro, encontré un segundo teléfono, uno que nunca le había visto. En él, encontré más mensajes, más explícitos esta vez. Hablaban de un cargamento grande, de un envío al extranjero, de desaparecer una vez que la operación se completara. Había boletos de avión, con fechas para dentro de unas pocas semanas, a nombres falsos. No eran solo negocios ilícitos, era una fuga. Planeaban dejar a Miguel y a Pedrito, y desaparecer con el dinero robado. La indignación me quemó por dentro. Esta mujer no solo era una criminal, era una monstruo sin corazón, con el corazón apesadumbrado y una mezcla de terror y rabia. Contacté de nuevo a la policía. Tenía más pruebas, más información. Les entregué todo lo que había descubierto. El segundo teléfono, los billetes de avión, las ubicaciones de los encuentros. La agente me escuchó con atención, su expresión tornándose cada vez más grave. Señora Elena, me dijo, su información es vital. Tenemos que actuar rápido. Su nuera y su cómplice planean huir del país. Necesitamos su ayuda para una operación, una que nos permita atraparlos con las manos en la masa. En el aeropuerto. La idea de una operación en el aeropuerto, un lugar tan público y concurrido, me aterró. Pero la agente me explicó que era la única forma de conseguir las pruebas definitivas. Necesitaban detenerlos antes de que pudieran desaparecer. Y entonces vino la petición más difícil de todas. Necesitamos que su hijo esté allí. Señora Elena, necesita ver la verdad con sus propios ojos. De otra manera, podría intentar defenderla, o no creerlo, y eso podría complicar la detención. Es la única forma de que entienda la magnitud de la traición. Regresé a casa, la cabeza dándome vueltas. ¿Cómo le diría esto a Miguel? Después de su última reacción, la idea de pedirle que participara en una operación policial para atrapar a su propia esposa me parecía una misión imposible. Pero no había otra opción. Tenía que intentarlo. Esa noche, con Laura ausente de nuevo,
Me armé de valor. Me acerqué a Miguel con una nueva determinación en mi voz, una que no dejaba lugar a la duda. Miguel, sé que no me crees. Sé que piensas que estoy loca. Pero tengo pruebas irrefutables. La policía está involucrada. Laura no solo está engañándote, está involucrada en cosas muy peligrosas. Va a huir del país con ese hombre. Y va a dejarlos a ti y a Pedrito. Lo sé con certeza. Necesito que vengas conmigo. Solo necesitas ver. Si después de eso sigues sin creerme, te juro que nunca más volveré a mencionar el tema. Miguel me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento, rabia y, por primera vez, una pizca de duda. La determinación en mi voz, el peso de mis palabras, debieron haber calado. Había algo en mí que nunca antes había visto. La furia silenciosa de una madre que protege a su hijo. Se quedó en silencio un largo momento, procesando mis palabras. Finalmente, con un suspiro que pareció arrancar de lo más profundo de su ser, asintió. Está bien. Mamá, iré. Pero si todo esto es una de tus fantasías. No terminó la frase, pero la amenaza implícita estaba allí. No, importaba. Había accedido. Eso era todo lo que importaba. El día de la operación en el aeropuerto llegó con una tensión palpable. Era una mañana gris. El cielo plomizo reflejaba el sombrío estado de mi ánimo. Miguel y yo estábamos sentados en una cafetería discreta, a poca distancia de la puerta de embarque, mezclándonos entre la multitud. Mi hijo estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que no tocaba. Había una lucha interna en sus ojos. La esperanza contra el miedo. La lealtad contra la cruda verdad. Los agentes de policía, vestidos de civil, se movían a nuestro alrededor, camuflados como viajeros comunes. Habíamos repasado el plan una y otra vez. Laura y su cómplice debían aparecer en cualquier momento. El plan era observarlos, confirmar su identidad y el destino de su vuelo, y luego proceder a la detención. Cada anuncio por los altavoces, cada persona que pasaba por la puerta, me hacía saltar el corazón. La ansiedad me apretaba el pecho. Miré a Miguel. Se mordía el labio inferior, sus ojos escaneando la multitud, buscando una señal de su esposa, una que, en el fondo, esperaba que no apareciera. De repente, mi mirada se encontró con la suya. Sus ojos se abrieron ligeramente. Y entonces, la vi. Laura. Estaba allí, caminando con una confianza descarada. Una maleta de mano en una mano, la otra entrelazada con la de un hombre alto y de mirada fría. Era el hombre de las fotos, su amante, su socio criminal. Vestía un abrigo elegante. Sus gafas de sol ocultaban sus ojos, pero su sonrisa era inconfundible. Una sonrisa de satisfacción, de triunfo. Hablaba animadamente con el hombre, riendo, susurrándole algo al oído. Se veían despreocupados, ajenos al infierno que los esperaba. Miguel la vio riendo, la vio con el hombre, la vio caminando hacia su futuro, uno que no lo incluía a él ni a Pedrito. Vi cómo su rostro se descompuso, cómo la incredulidad inicial se transformaba en una dolorosa certeza. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora reflejaban una profunda traición, un dolor insoportable. Se levantó bruscamente, como si quisiera ir hacia ellos, confrontarlos. Lo detuve, mis manos apretando su brazo con fuerza. No, Miguel, aún no. No estropees la operación. Laura y su cómplice se dirigieron hacia el mostrador de facturación. Los agentes se movieron sutilmente, cerrando el cerco. Los escuché hablar de su vuelo, de su destino. Era exactamente lo que habíamos anticipado. En un momento, Laura giró la cabeza, como si sintiera una punzada de algo, y su mirada barrió la zona donde estábamos nosotros. Por un instante, pensé que nos había visto, pero su mirada se detuvo, no en nosotros,
sino en un monitor de vuelos. Y luego volvió a su amante. Una expresión de impaciencia y desprecio cruzando su rostro. Fue un instante fugaz. Pero para Miguel fue un puñal. Esa mirada, ese desdén, ese olvido de su existencia. Eso fue lo que lo quebró. Es ella, susurró Miguel, su voz apenas audible. No puede ser. Pero era. La realidad lo golpeó como una ola gigante, arrastrando consigo años de amor, confianza y esperanza. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. Mi corazón de madre se retorció al verlo sufrir así, pero sabía que esta era la única manera de que viera la verdad, la única manera de que comenzara a sanar. El momento de la detención fue rápido y sin piedad. Un equipo de agentes, que había estado esperando en un punto ciego, se acercó a Laura y a su cómplice. Manos arriba. Agentes de policía. Quedan arrestados. La sorpresa en el rostro de Laura fue total, un cuadro de incredulidad mezclada con una furia impotente. Luchó, gritó, intentó liberarse. Su amante también. Pero no tenían ninguna posibilidad. Mientras la esposaban, sus ojos, llenos de un odio gélido, se posaron en nosotros, en Miguel y en mí. Nos fulminó con la mirada, una mirada que prometía venganza, una mirada que confirmaba todo lo que habíamos descubierto. No había arrepentimiento, solo rabia por haber sido descubierta. Miguel lo vio todo. La máscara se había caído por completo, revelando la verdadera cara de la mujer que había jurado amar. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones, una mezcla de alivio, dolor y confusión. Miguel estaba devastado. La traición lo había golpeado en lo más profundo de su ser. Pasaba horas en silencio, con la mirada perdida, intentando asimilar el hecho de que la mujer con la que había compartido su vida, la madre de su hijo, era una criminal, una mentirosa, una extraña. Pedrito, mi dulce nieto, sentía la tensión en el ambiente. Aunque intentamos protegerlo, supo que algo andaba muy mal. Le dijimos que su mamá se había ido de viaje de negocios por mucho tiempo, una mentira piadosa que esperaba que durara lo suficiente hasta que pudiera entender la verdad. Pero sus ojos tristes, sus preguntas frecuentes sobre cuándo regresaría su mamá, rompían mi corazón en 1000 pedazos. La casa, que antes resonaba con las risas de Laura y su energía, ahora era un lugar silencioso, casi fantasmal. Yo me convertí en el pilar de la familia, no solo consolando a Miguel y cuidando de Pedrito, sino también lidiando con el proceso legal, los interrogatorios, las declaraciones, la preparación para el juicio. Fue agotador, emocionalmente drenante. Tuve que revivir cada momento de mi investigación, cada descubrimiento doloroso. Pero sabía que era mi deber, mi responsabilidad. El divorcio de Miguel y Laura fue un proceso amargo y prolongado, lleno de acusaciones y revelaciones. Laura, desde la cárcel, intentó negar todo, culpar a otros, pero las pruebas eran abrumadoras. La policía había encontrado el almacén que yo había descubierto, y allí, el equipo de producción de medicamentos falsificados, las drogas, los documentos de blanqueo de dinero, todo lo que había temido, y más, se confirmó. La magnitud de su engaño era pasmosa. No era solo un desliz, era una vida entera de duplicidad. El juicio fue un evento público, un espectáculo doloroso. Tuve que testificar. Ver a Laura en el banquillo de los acusados, con un uniforme de prisión, su rostro endurecido por la rabia y el resentimiento. Fue surrealista. Conté mi historia, cada detalle, cada sospecha, cada momento de mi investigación. Hablé de la fe ciega de mi hijo, de la inocencia de mi nieto. Hablé con la voz firme, aunque mi corazón temblaba. Mis palabras fueron un testimonio de amor y protección, no de venganza. La condena de Laura fue un alivio, pero no una celebración. 20 años en prisión.
Era una pena justa por sus crímenes, pero el precio que pagamos como familia fue inmenso. No hubo júbilo, solo una sensación agridulce de cierre, de que un capítulo terrible había terminado. Los meses que siguieron a la condena fueron cruciales para nuestra recuperación. Miguel estaba destrozado, pero lentamente, muy lentamente, empezó a reconstruirse. Había perdido a su esposa, había perdido su fe en el amor, y había perdido una parte de sí mismo. Pero a través de la terapia y el apoyo incondicional que le brindamos, empezó a encontrar el camino de regreso. Hablamos mucho, él y yo. Le conté los pequeños detalles que había notado, las señales que él, por amor, no había querido ver. Él, a su vez, se abrió sobre su ceguera, sobre la vergüenza que sentía por no haberme creído, por haberme herido con sus palabras. Nos perdonamos, nos abrazamos, y nuestra relación, que había sido tensa y distante, se fortaleció en el fuego de la adversidad. Pedrito, por su parte, necesitaba respuestas, una verdad adecuada para su edad. Con la ayuda de un psicólogo infantil, empezamos a explicarle la situación de su madre, que estaba enferma, que había cometido errores muy grandes, que necesitaba tiempo para sanar, lejos de nosotros. Fue una explicación simplificada, pero le dio algo de paz, un marco para entender la ausencia de su madre. La relación entre nosotros tres, Pedrito, Miguel y yo, se convirtió en el ancla de nuestra existencia. Nos aferramos los unos a los otros, creando un nuevo tipo de familia, una más pequeña, sí, pero más fuerte, más honesta, construida sobre la base de la verdad y el amor incondicional. Miguel dejó su antiguo trabajo, buscando un nuevo comienzo. Se dedicó más a Pedrito. Se convirtió en un padre más presente, más consciente. Y yo, que pensé que mis días de aventuras habían terminado, encontré una nueva fuerza, una nueva voz. Me convertí en una defensora de la verdad, de la importancia de escuchar las intuiciones, de proteger a los seres queridos, incluso cuando la verdad es dolorosa. Años después, la vida ha encontrado una nueva normalidad. Pedrito es un adolescente, un joven sensible y resiliente, que sabe su historia, pero no se define por ella. Miguel ha vuelto a sonreír de verdad. Ha encontrado la paz en su nueva vida, y nuestro vínculo es inquebrantable. A veces, miro atrás, a ese día en que el iPad de Laura desveló su mundo de mentiras. Fue el día más oscuro de nuestras vidas. El día en que la confianza se hizo añicos, en que el dolor parecía insuperable. Pero también fue el día en que la verdad, por dolorosa que fuera, nos liberó, nos permitió reconstruir, no sin cicatrices, pero con la sabiduría de la experiencia, con la fortaleza de un amor que había superado la traición más profunda. La vida es frágil, está llena de sorpresas y decepciones, pero también de una capacidad asombrosa para sanar y reconstruir. Y en medio de todo, el amor familiar, ese lazo inquebrantable, es el cimiento sobre el cual se levanta todo lo demás. La verdad, aunque a veces sea un golpe devastador, es siempre el primer paso hacia la verdadera curación y la construcción de un futuro más auténtico y fuerte.